Santa María y Gabriela Villalobos. 9 de la mañana con 4 minutos. Gracias, Joyce. Gabriela Villalobos, alguien puede estar preguntando, ¿y dónde está la Gaby? Bueno, está de vacaciones, así es que va a volver como en 2 semanas más después que logre descansar. Bueno, ayer entonces en la noche, lo decíamos en el comienzo, finalmente tras 13 meses de una interrumpida tramitación en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados y con, muchos momentos álgidos en la discusión, finalmente se despachó, se aprobó la reforma de pensiones del gobierno, supera su primera valla legislativa, ¿cierto? Y va a preparar su paso al siguiente paso, que es la Comisión de Hacienda. O sea, todavía estamos hablando, no estamos pensando todavía en que el proyecto llegue a la sala, sino que pasó su primera valla, pero después, esto es importante obviamente porque llevaba 13 meses el proyecto en la Comisión de Trabajo. Bueno, la Comisión de Trabajo entonces se centró la discusión obviamente primero en el alza de la pensión garantizada universal. El alza finalmente quedó se ha hablado y lo que se estaba pidiendo en su minuto era un alza a 250.000 pesos, pero el alza quedó en 200, o quedaría, si es que esto se aprueba, obviamente, en 214.000 pesos la pensión garantizada universal. Y la solidaridad intrageneracional va a implicar, porque eso sí quedó, ¿cierto?, que un 2,1% vaya directo a la cuenta de cada trabajador y 0,9% sería conforme al promedio de ingresos de los cotizantes. Se ofrece, digamos, y el gobierno, esa fue la gran novedad de ayer y lo que permitió destrabar la discusión, es que el gobierno asume la propuesta que había hecho la Democracia Cristiana de dividir este 6% extra de cotización, dividirlo en 3% para solidaridad de alguna manera o algún tipo de fondo solidario versus un 3% que vaya a las cuentas de capitalización individual. Eso es parte de lo que se aprobó ayer en la Comisión de Trabajo, y para ahondar en el tema estamos en contacto con uno de los integrantes de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara Baja y presidente de la bancada de Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum, que lo tenemos ya en la línea. Diputado Sauerbaum, ¿cómo está? Y también lo vemos ahí por Zoom. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, muy bien, Connie. Buenos días. Bueno, finalmente se aprobó, estamos recién en la primera etapa, pero esta fórmula 3.3, que en su minuto y lo que le sacaban en cara a ustedes en la oposición es que el proyecto de Sebastián Piñera, del expresidente, el último proyecto de reforma previsional, precisamente planteaba esta fórmula. ¿Por qué ahora ustedes la votan en contra? ¿Por qué no les gusta ahora y sí les gustaba en ese momento? Bueno, mira, no se trata del momento ni de las circunstancias, se trata más bien de la situación en la que se encuentran las pensiones. Cuando el presidente Piñera presentó este proyecto de 3 la pensión básica solidaria en ese momento que se llamaba, sí, estaba en 83.000 pesos. Después, cierto, el presidente Piñera nos dejó la pensión garantizada universal aumentándola más del doble y hoy día está en 202.000 pesos y en febrero se reajusta por ley a 214.000. Por lo tanto, las circunstancias son bastante distintas y el gobierno reconoce también, a través del estudio que ayer presentó, que las tasas de reemplazos cambiaron radicalmente con la pensión garantizada universal. Y además, por otro elemento más bien técnico, si aquí no hay tantas decisiones políticas que tomar, porque el propio David Bravo, economista del año, dice en un informe que en esta reforma tenemos que preocuparnos de los sectores de clase media porque ellos son los principales perjudicados con este sistema de reparto. Entonces, ante la evidencia, nosotros simplemente le decimos al gobierno, oiga, ríndase ante la evidencia, vea efectivamente lo que está pasando y no quieran sacar ciertos réditos políticos de decir aumentamos las pensiones actuales en desmedro del futuro, porque la verdad que tenemos que hacer una ley que sea para los próximos 40 años. Ya, pero en ese mismo estudio se refiere al estudio de tasas de reemplazo, ¿cierto? Que fue un estudio encargado por el gobierno que se presentó ayer en la comisión, que fue coordinado por el economista y asesor del gobierno para la reforma previsional Cristóbal Unneus, ¿cierto? Que también contó con la colaboración de los economistas Rodrigo Vergara, Gabriel Ugarte y Paula Benavide. Si bien lo que se estudia es el ingreso promedio de los últimos 12 meses para calcular las tasas de reemplazo y digamos, muestra un salto, ¿cierto? Así como la pensión, la tasa de reemplazo autofinanciada, o sea, sin PGU es de 17% en el actual sistema, o sea,
bajísima, y sube a 63% si se incluye la PGU. Pero cuando hacen el ejercicio de si fueran el 3%, digamos, el 3% cotización individual o el 3% a solidaridad, la verdad es que no se demuestra lo que dicen en la oposición, que las pensiones para la gente de clase media van a recibir menos pensión porque parte de ese 3%, de ese 6% vaya a solidaridad, sino que se demuestra más o menos lo contrario. Sí, lo que pasa es que el gobierno muestra lo que quiere. A ver. Porque, Connie, si uno hace un ejercicio súper simple, pero nosotros tenemos los números, no nos hablamos porque pero los números creemos. se presentaron ayer en este informe. Sí, pero el gobierno cuenta la mitad de la historia, porque fíjese que ellos del 3%, ¿cierto? Que va a ir al fondo de capitalización individual. Uh-huh. Ese en realidad no es el 3% solamente del 2,1, porque el 2,1 va a tu fondo de capitalización y el otro 0,9 va a este fondo también de reparto intrageneracional para entregarle recursos a los que cotizan contigo en el mismo mes. Sí. Por lo tanto, un ejemplo concreto, mire, si una persona que gana $1.000.000, que nos digamos que es un millonario, va a entregar este 3% a este fondo de reparto, él va a recibir 47.000 pesos de vuelta. Eso es lo que él recibiría. Y si lo pone al 6% en su cuenta individual, recibiría 93.000 pesos. Entonces, cuando uno revisa los números, se da cuenta que no hay motivación real para poner en este fondo solidario, porque en el fondo, en el largo plazo, tú no vas a recibir de vuelta ni siquiera la mitad de lo que pudiera hacerlo en tu capitalización individual. Obviamente, nosotros decimos, ojo con esto, porque es una política bien intencionada, pero mal diseñada. Ese es el punto. Claro, pero digamos, eso también permite que haya un grupo que tenga un poquito mejor pensión, digamos, partiendo por las mujeres, partiendo por esa misma gente que tal vez no le llega toda la pensión garantizada universal y que tiene una pensión baja, sí va a recibir, digamos, un monto mayor, gracias a ese fondo solidario. Sí, pero también es bueno que la gente sepa que el porcentaje de gente que va a recibir este beneficio es muy menor. Fíjate que el 67% de las mujeres, 67% de las mujeres mayores de 65 años no va a recibir nada. ¿Sabes por qué? Porque la ley establece una condición, que es que hayan cotizado 12 meses. Y la gran mayoría de las mujeres no ha cotizado 12 meses. Por eso nosotros decíamos que el instrumento que aumentaba justamente las pensiones más bajas era la PGU. Y el gobierno, como usted sabrá, el gobierno eliminó el aumento de la PGU durante este gobierno, sino que la tiró para 6 años más. Entonces eso es inaceptable. Nosotros le habíamos dicho con el gobierno, y bueno que te lo diga, en privado y en público, nosotros vamos a aprobar su proyecto en general, justamente porque la pensión garantizada universal iba a aumentar a 250.000 pesos. Ese era el compromiso y el gobierno lo retiró. Entonces, obviamente, nosotros no tenemos argumento hoy día para votar a favor. El argumento del gobierno para no subir, digamos, o para dejar para 6 años más la posibilidad de subir la pensión garantizada universal a 250.000 pesos es que no hay plata, como dijo el presidente argentino. Es que no hay suficientes recursos, porque esto requiere una enorme cantidad de recursos y digamos, este aumento iba de la mano con una reforma tributaria que se rechazó, que ustedes rechazaron. Entonces, ¿de dónde vienen, digamos, de dónde sacan los recursos si no hay más recursos? Entonces, ustedes dicen no desde la cotización extra, ¿cierto? No lo saquemos de ahí, sino que saquemos de impuestos generales y de solidaridad. Pero para subir esa pensión garantizada universal se necesita un aumento de impuestos, ¿o no? Sí. Pero qué bueno que me lo pregunta, porque ayer hicimos esta misma conversación con el ministro Marcel. Y como estábamos cara a cara, él reconoció lo que yo le he dicho en privado y en público, porque hace un año atrás, cuando se rechazó la reforma previsional, o sea, la reforma tributaria, yo estaba en la Comisión de Hacienda, se lo dijimos el primer día: ministro, separe esta reforma, porque hay elementos que nosotros no compartimos, pero otros que sí. Por ejemplo, usted sabe que aprobamos el royalty minero sin mayor cuestionamiento, eso está aprobado, y el tema de evasión, exención y elusión tributaria había un acuerdo previo, porque esto venía conversándose del gobierno del presidente Piñera. Y ahí, Connie, nos sobran recursos para pagar la PGU a 250, porque ¿sabe cuánta plata se requiere anual para esto? Solamente $1.500 millones, y esta recaudaría mucho más que esos 1.500, y por lo tanto el gobierno ahí, afortunadamente el ministro Marcel reconoció que esa conversación la tuvimos, existió, y ellos se arriesgaron y perdieron. Entonces nosotros le decimos al gobierno ahora,
trate de no jugar de nuevo con fuego, aseguremos la pensión garantizada universal de 250.000 pesos, y ayer algo de eso hubo, la conversación, si usted ve el debate, que en los próximos días seguramente nos vamos a reunir para poder avanzar en todo lo que tenga que ver con exención, evasión e ilusión, para justamente aumentar la PGU a 250. Pero hoy día, si usted me pregunta, ¿Sí? nosotros no tenemos mucha motivación para votar a favor en general. Ya, o sea, para ustedes están en Renovación Nacional, porque uno en general ha escuchado la postura de la UDI, pero no había escuchado tanto o tan fuerte la postura de Renovación Nacional. Renovación Nacional, igual que la UDI, dice que no van a aprobar una reforma, no van a dar su voto por una reforma que no destine todo el 6% extra de cotización a capitalización individual. A ver, es que no solamente ese elemento, son 4 elementos por lo menos que nosotros tenemos para votar en contra. Primero, como le digo, que no se cumplió con la promesa y el acuerdo que teníamos de aumentar a 250, que para nosotros es una razón muy potente, porque fíjese que en Chile tenemos 2,5 millones de jubilados, y esta reforma habla de beneficiar a 1.100.000 con suerte. Todos los demás, el 1.400.000, solo viven de la PGU. Y eso no se dice tampoco, pero la verdad que yo represento a Ñuble, una región tremendamente pobre, donde hay 80.000 personas que viven de la PGU, 80.000. Entonces, esa es una razón potente. Segundo, porque el gobierno establece un sistema de inversión y un sistema de administración que nosotros no compartimos, porque lo que habíamos hablado nosotros con el gobierno, Connie, era que pudiéramos tener una separación de la industria que asegurara a muchos inversores para aumentar la competencia, disminuir comisiones. El gobierno dice, ok, pero a que haya un solo administrador que sea el Estado. Obviamente nosotros no compartimos eso, creemos que tiene que haber un administrador, es cierto, o sea, muchos administradores y muchos inversores. El tercer elemento es que nosotros creemos que aquí se levanta una expectativa que no se va a poder cumplir, porque como le digo, el beneficio va a ser bastante menor respecto a lo que la gente dice, porque si usted me dijera, ¿sabe qué? Con este sistema de reparto le vamos a subir a toda la gente 150.000 pesos de pensión, está bien, pero la verdad que los beneficios van a ser 30.000, 40.000, 50.000. Entonces, no estamos hablando tampoco de una gran reforma y va a levantar una expectativa que no va a cumplir. Y por último, pero igual suben las pensiones con esta fórmula, aunque sea sí, poco. Pero a los actuales jubilados, ese es el problema. Y no se hace cargo del futuro jubilado. Ese es el tema, Bonnie. Si nosotros obviamente queremos subir las pensiones, pero no podemos dejar a los futuros jubilados, digamos, a la indefensión total y que se lo arreglen en 30 años más cuando gobierne alguien. Entonces, nosotros no compartimos el sistema de reparto que el gobierno establece tampoco. Entonces, esos 4 elementos son los que nosotros creemos que nos hacen más que nada votar en contra. Y como le digo, yo lamento mucho esto, porque fíjese que yo fui, es penca personalizarlo a lo mejor, pero yo fui quien más empujó un acuerdo junto con el presidente del partido Galilea, e incluso le entregamos un informe completo al gobierno, de lo cual sacaron una cosa, efectivamente, que es esta solidaridad intrageneracional, que fue una idea de Renovación Nacional, pero todo lo demás no fue considerado. Y yo por lo menos tuve que haber ido a 20 reuniones distintas en un año. Estamos conversando con el diputado Frank Sauerbaum, integrante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara Baja y además presidente de bancada de Renovación Nacional. Diputado, en la fórmula que presentó el gobierno, y quiero que me corrija si estoy en lo incorrecto, pero entiendo que de ese 3% que va a algún tipo de solidaridad, eso tiene un tiempo, ¿cierto? Un plazo, que entiendo que son 30 años, pero que va decreciendo y después de 30 años ese 3% iría completamente a capitalización individual. ¿Es así? Ese es el problema. ¿Por qué? Justamente, bueno que tocó el tema, porque ayer, mira, este proyecto ha tenido tantas deficiencias técnicas que de verdad es bien vergonzoso lo que ha pasado, porque desde que no teníamos el estudio de tasas de reemplazo, lo tuvimos el último día, fue absurdo, pero hay claras muestras de preocupación por la sustentabilidad del sistema, que lo dijeron los propios expertos en la comisión. Pero cuando uno le pregunta al gobierno, ok, ustedes van a tener esta plata hasta una cierta cantidad de años, ¿y después qué? ¿Sabes la respuesta del gobierno? No sabemos todavía, porque ahí vamos a ver los futuros beneficios. Esa es la respuesta.
Entonces, usted entenderá que nosotros no estamos disponibles para entregarle la plata al Estado para que después se queden y quieran hacer un tren de Arica a Puerto Montt como algún candidato presidencial dijo que lo iba a hacer con los fondos previsionales para rentabilizarlo. Entonces, nosotros creemos que hay que darle certeza a los trabajadores. Y si el gobierno estima que hasta una cierta cantidad de años va a tener que tener estos recursos para poder hacer solidaridad, como ellos llaman, perfecto, pero que luego aclaren que eso va a ir de nuevo a los fondos de capitalización. Fíjense ahora, que nosotros... pero eso significa que en 30 años más la fórmula es la que están la fórmula va a ser la que están proponiendo ustedes, con respecto al 6%, digamos. El proyecto no lo dice. Ese es el problema. El proyecto queda abierto, la opción, a que el gobierno siga acumulando. Y ahí podemos llegar al 40% del Producto Interno Bruto, Connie, con una influencia tremenda en el mercado de capitales. Y nosotros creemos que el Estado debe tener un rol, obviamente, en materia de seguridad social, pero no influir en el mercado de capitales ni en la inversión que se hace en Chile. Y yo quiero también ser súper claro, porque aquí hay un objetivo político que es obvio y evidente, no lo digo yo, lo dijo el propio Giorgio Jackson. Cuando ellos empezaron esta reforma, Giorgio Jackson hizo una declaración que dijo nuestro objetivo es tener esta plata para influir en el mercado de capitales y definir cómo y cuándo se hace la inversión en Chile. Esas fueron sus palabras. Entonces, es evidente que aquí no solamente hay una intención de mejorar pensiones, como se dice, sino que obviamente de acumular la riqueza que van a generar los trabajadores. Por último, mire, contarle una cosa, que no la he contado porque también son cosas privadas que se conversan, pero nosotros fuimos a una reunión el lunes pasado nomás, la última. Y en esa reunión, el presidente del partido me pidió a mí que hiciéramos una propuesta concreta. Le dijéramos, mire, ministra, del 6% nosotros no estamos dispuestos a entregarle propiedad, pero sí estamos disponibles para entregarle un porcentaje como un préstamo para que el trabajador le preste al Estado, el Estado le emita un bono, ¿cierto?, que se pueda transar en bolsa, que sea un papel, digamos, en materias financieras, y luego de eso, cuando se jubile, usted se lo devuelve para que usted pueda pagar actuales pensiones. Entonces, una vez que usted pagó su deuda con los trabajadores, como dice usted, de vuelta le viene la plata al trabajador con algún nivel de rentabilidad que podemos fijar. El gobierno nos respondió que no, porque el Estado no estaba disponible a seguir endeudándose. Esa fue la respuesta del ministro Marcel. Entonces, cuando uno agota todas las instancias, Connie, le dimos todas las posibilidades, yo me siento ya en libertad de poder sencillamente votarlo en contra. ¿Votar en contra la idea de legislar? La idea de legislar. Ya, pero y eso no es cerrarse a la discusión, porque si se vota en contra de la idea de legislar es cerrarse a cualquier discusión. Eso significa, si eso perdurara, que no podemos discutir una reforma de pensiones hasta un año más, cuando todas las voces transversalmente han reconocido la necesidad de tener una reforma de pensiones. Entonces, no es contradictorio con esa necesidad y urgencia de tener una reforma de pensiones votar en contra de la idea de legislar, o sea, ni siquiera permitir la discusión y el debate. Lo que pasa es que uno vota a favor de la idea de legislar cuando tiene elementos dentro de la reforma que comparte. Pero hay algunos elementos que ustedes comparten, ¿o no? Sí, pero tiene, como le digo, los fundamentos de este proyecto nosotros no los compartimos. De partida, como le vuelvo a insistir, el hecho de que no se suba la PGU a 250. Entonces, le quitó un incentivo a la derecha a votar a favor, se cometió un error enorme. Y se lo dijimos muchas veces a la ministra. Entonces, si no se va a subir la PGU a 250, se va a subir en 6 años más, con suerte. ¿Qué incentivo tenemos nosotros a poder hacerlo? Segundo, el tema, ¿cierto?, del sistema de reparto que nosotros no compartimos y el tema del administrador estatal que nosotros tampoco compartimos. Entonces, cuando no hay elementos dentro del proyecto que nosotros compartimos, ¿qué sentido tiene votarlo a favor? Bueno, negociar una vez que, digamos, es que si no es, pero usted me reconoce que, porque usted dice, llevamos 14 meses negociando, ¿cierto? ¿Eso iba a decir? Ya. Sí, claro. Ok, pero lo que ustedes van a hacer, si es que gana la postura de ustedes, que probablemente la Cámara de Diputados no creo que gane, si es que Demócratas y los otros partidos no alineados, digamos PDG, Democracia Cristiana, votan con el oficialismo, como parece ser la situación, ¿cierto? Van a votar por la idea de legislar, otra cosa es lo que pasa al interior. Pero eso sería cerrarse al debate y congelar otros 12 meses más una reforma de pensiones. ¿Usted está consciente de eso? ¿No lo encuentra? Estamos conscientes. ¿No lo encuentra grave?
Sí, estamos conscientes de la situación, pero yo le quiero decir que nosotros no fuimos, yo particularmente y Renovación Nacional en particular, no somos responsables de esta situación, porque el gobierno extremó finalmente la situación y nos llevó a esta situación. Nosotros, como le digo, mire, fuimos los más dialogantes, los que más conversamos. Muchos nos criticaron por ir a conversar con el gobierno, porque el primer día se nos dijo, la gente quiere su 6%, no vayan a conversar nada con el gobierno. Muchos en redes sociales, imagínense todo lo que nos dijeron cada vez que íbamos al ministerio. Pero nosotros nos arriesgamos porque creímos que era importante llegar a un acuerdo. Pero si el gobierno tiene su definición tomada y quiere tratar de pasar al Senado como sea y en las condiciones que sea para llegar allá a un acuerdo, bueno, se tendrá que arriesgar de nuevo a no probarlo. Ya, y entonces para ustedes los intransables son el 3%, o sea, si por ejemplo se negociara un 4-2, ¿tampoco sería un motivo para abrirse a la negociación? El gobierno Connie dice que el 2% no le sirve. Eso fue lo que nos dijeron a nosotros. No Ya, sé pero si las cosas pueden cambiar, ¿cierto? Cuando el contexto cambia, también las cosas pueden cambiar. Hemos visto de todo. Partieron diciendo que, digamos, que no se movían del 3-2-1 y se movieron. Por lo tanto, la pregunta es, si fuera un 2% a solidaridad y un 4% a cuentas individuales, para ustedes, ¿sería una alternativa para abrirse a aprobar la idea de legislar? Depende, mira, habrían dos condiciones. Primero, que la PGU llegue a 250 durante este gobierno como fue la promesa. Obviamente también comprometiendo los recursos a través de esta rápida reforma tributaria. Yo lo vuelvo a repetir en público porque no tengo ningún problema en decirlo. Nosotros estamos disponibles para conversar eso, para asegurar los recursos para el aumento de la PGU. Y lo otro, dependiendo del diseño que haga del sistema de reparto, porque como le vuelvo a decir, el problema que tenemos es que este es un sistema insostenible en el largo plazo por un tema, digamos, demográfico. Hoy día tenemos a 4 adultos mayores, ¿cierto?, por un joven, que por lo tanto un joven va a mantener a 4 personas durante este tiempo, y eso va a ir aumentando con el tiempo, porque entran mucho más adultos mayores al sistema de pensiones que los jóvenes al mercado laboral. Por lo tanto, ya sabemos que esto está destinado a morir. Entonces, seamos más responsables con la propuesta de los chilenos. Dependiendo de lo que el gobierno nos proponga, estamos disponibles, pero como te digo, con lo que hay hoy día, si es que esto quedara como está, ustedes votan en contra. Sí, esa es una decisión que no se ha tomado realmente, pero yo creo que ningún parlamentario de Renovación hoy día tiene ganas de votar a favor justamente después de... Oiga, solo para terminar, diputado, por una curiosidad, pero ayer durante la discusión en la Comisión de Trabajo, que tuvo varios momentos, en algún momento se estaba exponiendo este informe el informe de tasas de reparto, que ustedes dicen, claro, nos llegó en último momento, pero me imagino que es un insumo importante. Ustedes han citado en general el informe de David Bravo, pero este informe se fija en otro criterio y por lo tanto tiene resultados distintos. Pero cuando estaban exponiéndose el informe, entiendo que apareció en la pantalla ahí donde se estaba exponiendo el llamado por teléfono de Leonardo Suárez, que es director de estudios de la RAIN Vial. Y la persona que está exponiendo es Cristóbal Uneu, ¿cierto? El director, digamos, o sea, el que está coordinador de este estudio y asesor de la ministra del Trabajo. Y recordemos que la ministra del Trabajo se reunió en su momento en estas polémicas reuniones en la casa de Pablo Salaquet con ejecutivos de la RAIN Vial. Y que también tienen algo que decir en esto por las comisiones ¿cómo se llaman las comisiones que se paga para poder invertir en el extranjero? Y que también aquí en el proyecto sufren una disminución importante, pero después con las indicaciones del gobierno subieron un poquito. Y varios se pusieron cara de sospecha. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, mire, primero decirle que imagínense lo que hubiese pasado si esto le pasa a un ministro o a un asesor del presidente Piñera. O sea, hoy día estaríamos con ese ministro quemado en la plaza pública, acusando corrupción, cohecho, de todos los delitos posibles. Entonces, yo creo que se ha armado una sensación bien confusa y bien equivocada respecto a lo que ha sido el tratamiento de este proyecto, porque no solamente, como le decía, ha tenido deficiencias técnicas, sino que han pasado chambonadas tremendas, como estas reuniones en privado que se hacen. Y a mí lo que me parece grave es que la RAIN Vial puede rápidamente transformarse en un inversor. En un IPE, ¿cierto? Poder competir en el mercado. Inversor privado, digamos.
Y obviamente eso genera una sospecha respecto a la relación que están teniendo con el gobierno o con sus asesores. Entonces, produjo mucha incomodidad. La ministra aclaró que ella no conocía a esta persona, pero claramente todos estos cheese and wine y todas estas reuniones producen obviamente un nivel de sospecha respecto de la relación que han tenido. Ahora, lo que usted me plantea respecto a las comisiones que ellos llaman fantasmas, claramente el gobierno no da una explicación todavía cuál ha sido el razonamiento que se tuvo para subirla del 1 al 2,1, me parece que es, o 2, no me acuerdo si es 2,1 o 2,5, pero claramente hubo un aumento de espacio para aumentar la comisión luego de esta reunión en la casa de Salaquet. Quizás el vino o el queso estaba muy bueno, pero quedaron en una cosa distinta del proyecto inicial. Está lanzando una acusación grave, diputado. Ya, diputado Frank Sauerbaum, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por esta conversación con Mercado Central y que tengan muy buen día. Gracias a ustedes.